quiero agradecerles realmente esta invitación para poder compartir un rato de lo que yo considero que podrían ser las cosas buenas de la pandemia, porque, digamos, siempre miramos las cosas de una manera muy negativa. Y yo quisiera que pudiéramos ver las cosas no solamente de una manera negativa, sino que pudiéramos sacarle provecho, digamos, a todos estos elementos. No me está pasando. Ya, ok. Yo creo que lo más importante, o uno de los elementos grandes que ocurrió, es que casi nunca las personas pensaban en salud. Y si nosotros miramos, empezó a verse la salud como un elemento o un tema de conversación en muchos aspectos diferentes. Tuvimos una cantidad de expertos hablando sobre el tema. Las personas empezaron a tratar de saber un poco más de lo que ocurría con respecto a salud y las empresas que normalmente siempre consideraban que eso únicamente lo manejaba su área de salud laboral, empezaron a darse cuenta de que si no tenían salud, si la salud no estaba presente en lo que hacían, iban a terminar con problemas graves dentro de su empresa y no iban a poder funcionar. Entonces, salud se convirtió en un tema relevante para absolutamente todas las personas y obviamente las empresas, lo cual abre una oportunidad muy grande de trabajo para que podamos hacer una serie de elementos que anteriormente, digamos, las empresas no les parecía importante. Por el otro lado, se hizo evidente algunas situaciones de nuestro sistema de salud. Nos dimos cuenta de que nuestro sistema, digamos, tenía una limitación y una situación especial de lo que estaba ocurriendo con los profesionales de la salud. Nos dimos cuenta de que teníamos un déficit en camas, en tecnología, en personal y además vimos la importancia de poder realizar una estrategia grande de promoción, prevención y mantenimiento de la salud, ya que si nosotros trabajábamos en eso, realmente estábamos evitando la presencia de la infección. Fíjense que todo esto son elementos que hacen que uno diga, pues fue algo maravilloso, que pudiéramos tener la salud como un centro, que pudiéramos evaluar la situación del sistema. Lo que tenemos que pensar es hacia adelante cómo esto lo convertimos en que no se nos quede únicamente como una levantada de mano y no avancemos hacia adelante. Por el otro lado, todos fuimos eh, claros, evidentes en ver que apareció unos cambios importantes en el medio ambiente. Estos cambios se vieron en que en grandes ciudades del mundo que estaban muy contaminadas, el aire se limpió. Empezamos a ver en noticieros y en otros elementos cómo animales empezaban a entrar en sitios inusuales. Vimos que el consumo obviamente de petróleo porque las personas no se estaban moviendo disminuyó de una manera importante y la limpieza de las aguas del mar. Entonces, uno dice, definitivamente creo que en esto tenemos todavía cosas que hacer y lo que vimos nos podría enseñar que podríamos mejorar muchas otras cosas en el tema medioambiental. Es importante siempre considerar qué pasa con las conductas humanas en ese momento. Y para mí fue sorprendente, digamos, ver el altruismo definido como una preocupación por el otro y el hacer el bien desinteresadamente, y la otra fue la generosidad, que era dar sin esperar nada a cambio. Estos dos elementos fueron muy evidentes en una población muy grande de las que empezó a moverse. La gente fue, empezó a llamar a sus familiares o a sus amigos o a otras personas o a los vecinos y a decirles lo que necesiten, yo los puedo ayudar, no se preocupen, si necesitan que yo vaya y les compre algunos elementos, yo lo hago. Si necesita recursos, necesita comida, necesita alguna cosa, y eso empezó a moverse de una manera importante. Esta solidaridad, además, apareció con que en una gran cantidad de situaciones empezamos a ver
acciones de apoyo incondicional a causas que realmente no eran las causas de esas entidades o de esos negocios o de esos elementos. Y especialmente lo vimos cuando uno se pone en una situación como esta. Uno de ellos fue la parte tecnológica. A mí me sorprendió mucho ver que la parte tecnológica inmediatamente empezó a moverse en hacer elementos como apps, manejos de diferentes datos para poder de esa manera ubicar dónde estaban las personas, cómo poder saber y rastrearlas, cómo saber cuáles estaban contagiados, cómo poder que las personas contaran sus síntomas. Eso empezó a moverse de una manera increíble y muchos de ellos de una manera sin que la gente tuviera que pagar ni un solo peso. La gente empezó a desarrollar una cantidad de elementos de protección personal, buscando que por un lado, como estaban difíciles de conseguir en el mundo, pero por el otro lado también como una manera de emprendimiento y de apoyar a que se pudieran tener esas disponibilidades. Cuando se vio que los copitos que utilizábamos para poder hacer los exámenes de las PCRs de las personas infectadas, empezó a desarrollarse copitos dentro de algunos lugares del mundo. Empezó además el desarrollo de los ventiladores de personas que realmente nunca habían hecho un ventilador en su vida, pero que pensaron que se necesitaba en ese momento poder desarrollar ventiladores que fueran muy baratos y que pudieran apoyar, digamos, la situación que se requería. Y las protecciones de cascos diferentes para tratar de evitar que las personas se infectaran. Entonces, la tecnología tuvo un papel preponderante y creo que lo sigue teniendo en el desarrollo de estos elementos en la pandemia. Por el otro lado, la gente se dio cuenta que teníamos cumplir con unas necesidades básicas de protección de comida, agua, elementos de protección personal, en algunos casos recursos económicos, en otros oxígenos, en otros de información y apoyo, y se generaron miles de sitios y compromisos entre varios grupos para entregar comida, para entregar almuerzos, para entregar diferentes elementos que pudieran lograr que las personas tuvieran una alimentación, aunque no se logró del todo. Y por el otro lado, se hicieron sistemas de información para que las personas pudieran consultar, preguntar sobre la situación de la pandemia, averiguar un poco sobre lo que estaba ocurriendo, si sentía síntomas, qué hacer con esos síntomas, cuándo debería consultar, cómo debería apoyarse, cómo en algunos otros casos conservar los alimentos y poder lograr que las personas pudieran tener esos alimentos por más tiempo, ya que en algunos casos, digamos, los lograban conseguir en un momento, pero necesitaban mantenerlos por un tiempo más largo. Otra parte que fue fundamental fue la conectividad. Y yo creo que la conectividad eh, fue de las cosas que más avanzó en este momento de la pandemia. Algo que se había demorado mucho tiempo en que lográramos hacer en muchos lugares, empezó a mostrarnos que el no tenernos que desplazar, el poder estar en las casas, el hacer las actividades, el que ni siquiera tener que movernos entre diferentes oficinas, sino que de pronto quedarse en su propia oficina y hacer las reuniones de una manera virtual, ahorraba mucho tiempo. Para algunos esto significó tener más tiempo con su familia, más tiempo para otras actividades, ahorrar recursos para muchos de ellos en los traslados, en las cosas que tenían que hacer. Obviamente eso, el no tener que salir, no tenerse que desplazar, disminuye la posibilidad de contagio porque disminuye la posibilidad de que tengamos contacto con otras personas, a la vez que tiene una oportunidad inigualable de aparición de educación de todo el mundo a todas las personas de una manera casi gratuita en muchos casos, o pagando realmente unas cifras que son muy pequeñas para todo lo que está recibiendo.
Para otros fue un momento de poder también lograr hacer una dieta mucho más saludable, porque comían en su casa, almorzaban en su casa, desayunaban en su casa y no tenían que ir a algunos restaurantes que no siempre tienen las mejores maneras de hacer. Algunas personas me dijeron que tuvieron hasta más pacientes. ¿Por qué? Porque tenían la posibilidad de realizar sus actividades desde muchos lugares que anteriormente no lo podían hacer. Otras personas lograban hasta desplazarse de Bogotá e irse, o si vivían en Chía o si vivían en otros lugares de la ciudad, poder estar en esos lugares y hacer sus actividades desde allí. Para algunas otras personas les pareció muy interesante el desarrollo de nuevas actividades, nuevos hobbies, cocinar. Otros empezaban a hacer ejercicio, otros a cuidar mascotas o compraban una mascota y empezaban a cuidarla. Otros a establecer límites, digamos, dentro de las cosas que estaban haciendo porque anteriormente no los tenían. Y otros crearon sus propios emprendimientos, de los cuales hay muchos de ellos que han desarrollado una situación maravillosa y los han llevado hacia adelante. Otros, pues como siempre, no siempre funcionan. Uno de los elementos que más ocurrió es que obviamente las personas por la situación empezaron a pensar muchas cosas, mucha incertidumbre, muchas dificultades en su parte mental. Y esto los llevó a que en algunos momentos pues tuvieran una serie de situaciones mentales que, que tuvieran algunas dificultades. Esto no es malo. Esto para mí fue absolutamente extraordinario de que empezara la gente a hablar de la salud mental y que además se diera cuenta de que esto es importante y que esto hay que quitarle todo ese tabú que teníamos siempre cuando hablamos de eso. Por el otro lado, empezamos a darnos cuenta de una cantidad de elementos de comunicación y dinámicas familiares que en algunos casos resultaron en buenas situaciones, cambiaron, digamos, su manera de ser y en otras situaciones se convirtió en unos elementos un poco más difíciles. Pero creo que el poder haber levantado la mano respecto a la salud mental, el que la gente dijera, mire, yo tengo posibilidades de estar con problemas, es maravilloso. Por el otro lado aparece lo de longevidad, que yo creo que eso fue una de las cosas que uno vio en un grupo grande de personas, que realmente, aún en esta adversidad tan grande, tuvieron una grandeza y una constancia de mantener el ánimo para hacer muchas cosas. Y algunos se ayudaron de elementos como el apoyo psicológico o psiquiátrico, otros de hacer conciencia plena, otros de hacer yoga, otros de hacer ejercicio, pero realmente la gente empezó de pronto en algunos casos a mirarse a sí mismo, estudiarse a sí mismo y saber cómo enfrentar, digamos, una situación como estas, llevando a que en algunos momentos pudieran transformar algunas de sus situaciones. Asimismo, pudimos valorar una cantidad de cosas que antes no las valorábamos, yo creo, de toda de esa manera. Pudimos valorar mucho lo que significa la familia, los amigos, el abrazarnos, el tener el contacto físico, que para nosotros eran cosas usuales, que eran cosas normales. Y nos dimos cuenta de que todo eso que ahora no podemos hacer tiene unos elementos muy, muy, muy importantes. Por el otro lado, eh, todos esos elementos de que podemos estar sencillos, no necesitamos estar llenos de joyas, llenos de elementos muy bonitos de arreglo y demás, empezó a darse cuenta que era un elemento crítico. Uno podía vivir muy bien, mucho más sencillo y no necesitaba realmente de más cosas. Aparece una cosa que yo creo que esto es algo que para mí es increíble que un año después de que se inicie una pandemia tengamos una vacuna. Eso es algo que no ha ocurrido nunca
Yo creo que esto es algo que es realmente extraordinario y además que haya llegado a nuestros países, porque pues todos sabemos que nosotros no somos un país, digamos, con las mejores condiciones económicas, pero tuvimos la oportunidad de recibir, digamos, esta vacuna y la logramos recibir, digamos, en un muy corto tiempo. Y además, inicialmente las personas estaban un poco reacias por toda la situación, pero fue avanzando y nos dimos cuenta que después todo el mundo quería realmente ponerse la vacuna. Si ustedes ven, las primeras cifras iniciales mostraban que el 50% nomás querían ponerse la vacuna y las últimas evaluaciones dicen que cerca del 70% quieren ponerse la vacuna. Esto nos muestra que la gente cada vez confía más en la parte de los sistemas, pero además que es una cosa que nos dio unos elementos súper positivos. Entonces, quisiera resumir, digamos, como los elementos positivos de la pandemia de la siguiente manera. La salud tomó una importancia única, pero también nos mostró que tenemos unas situaciones del sistema de salud complejas, lo cual nos hace que aprovechemos la oportunidad que tenemos de que la salud tomó esa relevancia. Pero pensemos también en que es necesario hacer algunas modificaciones de nuestro sistema de salud. El altruismo, la generosidad y la solidaridad creo que son cosas para resaltar y que no deberíamos dejar que esto pasara. Deberíamos fortalecerla y lograr que se mantuviera por mucho tiempo. La conectividad creo que ya eso no va a pasar. Tenemos es que potenciarla cada vez más. Tenemos que lograr que muchas cosas ocurran de esa manera. Pensemos siempre en lo importante que es la familia, los amigos, en que todas esas nuevas actividades que hicimos no las debemos dejar, debemos fortalecerlas cada día más. Definitivamente hay que valorar la sencillez y que la salud mental en todas las personas es un elemento de suma importancia para este proceso. Yo sí quiero decirles muchas gracias y creo que definitivamente eh, tengo que estar muy agradecido con la vida de poder haber vivido, digamos, esta experiencia y que hubiéramos logrado sacar adelante una cantidad de procesos que hemos hecho.